estamos de regreso en JNE Noticias y nos acompaña, está aquí con nosotros en el estudio el señor Francisco Belaunde, internacionalista. Bienvenido, señor Belaunde. Muchísimas gracias. Encantado de estar en su programa. A usted, gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de la coyuntura electoral internacional que está bastante agitada, movida por estos días y va a seguir siendo de esta manera en los siguientes días. Empecemos con Cataluña y esta suerte de referéndum que se va a celebrar el 1 de octubre, aunque la palabra celebrar de repente no viene al caso, puesto la imposición sobre el Tribunal Constitucional de este país. Claro, la autoridad constitucional en España se ha pronunciado en contra de este referéndum por la independencia, ¿no? Que en principio está convocado para el 1 de octubre. Y el gobierno ha tomado medidas en función de esa decisión de la Corte para, digamos, hacer imposible que este referéndum tenga lugar. Entre ellos, por ejemplo, ha requisado, ha confiscado millones de boletas de votación. 45.000 me parece más. No, más, millones, estamos hablando de millones de boletas, sí. Después también la justicia ha ordenado el arresto de algunos funcionarios del gobierno regional. Y toda una serie de otras medidas para hacer que esta consulta no se pueda realizar, ¿no? Ahora, la gran preocupación con la que el mundo mira a Cataluña es qué va a pasar si efectivamente estas medidas no son suficientes y el referéndum se lleva a cabo. Claro, el problema está en que eso puede llevar a un enfrentamiento mayor. Ya el gobierno también, por ejemplo, ha suspendido digamos, el traspaso de fondos que forman parte, digamos, de las obligaciones, digamos, del financiamiento digamos, del presupuesto de Cataluña, el presupuesto regional, se hace en gran parte en función de transferencias realizadas por el gobierno, el gobierno español, y ya las ha suspendido y las ha puesto prácticamente bajo una especie de control digamos, del control del gobierno, lo que hace que de alguna forma la autonomía ha quedado bastante recortada. Claro, poner, ¿no?, esos candados, ¿no? Claro, para asegurarse de que estos fondos no vayan a financiar el referéndum, ¿no? Entonces, hay pues por parte del gobierno español digamos, la intención de hacer respetar el orden constitucional, aunque desde el punto de vista político tampoco está ofreciendo una alternativa al régimen, digamos, al gobierno regional, claro, ¿no? Esa es un poco la crítica que se hace a Rajoy, el presidente del gobierno español, que se muestra muy duro en aplicación de la normatividad, pero desde el punto de vista político tampoco es que ofrece una salida. Claro, entonces, ¿cómo regresar a ese orden constitucional, no? Y sobre todo decirles a los catalanes, o por lo menos a aquella parte de los catalanes que están a favor de la independencia, que en realidad serán pues la mitad o un poco menos, ¿no? Tampoco es que sea todos los catalanes que están a favor de esta independencia, ¿no? Pero decirles en todo caso, como sugirieron algunos actores como el Partido Socialista, que eventualmente podría irse, esta autonomía podría ir hacia un sistema federal, ¿no? En España los gobiernos regionales son bastante autónomos, gozan de mucha autonomía, en particular precisamente los de Cataluña y el País Vasco. Pero la idea sería eventualmente ir más allá y ir a una especie de federalismo como existe eventualmente en Alemania o como el que existe en Estados Unidos, ¿no? Pero hasta el momento este tipo de salidas no están sobre la mesa, por lo menos no han sido, digamos, consideradas todavía por el gobierno español, ¿no? Bueno, y por ello quizá vemos medidas extremas como esas. Ahora, regresando un poco, yendo a las bases de este referéndum por la independencia, más de 400 profesores, les contamos, de aproximadamente 550 de Derecho Internacional de toda España, han firmado un manifiesto, ¿no?, en el que desmontan los errores de fundamentación jurídica de este referéndum. No sé si podría compartir un poco el porqué, ¿no?, de la ilegalidad de este pedido. No, lo que pasa es que la Constitución española, básicamente es que la Constitución española lo prohíbe, ¿no? La Constitución española habla pues de un país de España, ¿no? Y por lo tanto, y dentro de ese marco se desarrollan las autonomías. No se contempla la independencia, digamos,
o digamos referéndums que puedan llevar a una secesión por parte de regiones como Cataluña. Entonces, básicamente el tema está por ahí. España ya tiene, como una vez más, España es un país en el que las regiones gozan de una autonomía muy grande, muy grande. No tiene nada que ver, por ejemplo, con nuestras regiones acá en el Perú, ¿no? Que no tienen ni de lejos, o sea, no tienen el mismo grado de autonomía, ¿no? En España sí, y que tiene que ver también con la historia española, ¿no? Pero ya la independencia es otra cosa, porque ahí sí ya se, pues, bueno, digamos, sería un poco sería la secesión y podría alentar, por ejemplo, también al País Vasco a buscar ese mismo camino, ¿no? Ahora, pese a las diferencias, sí podríamos entender todo esto como, en todo caso, una crisis que no respeta, ¿no?, al Tribunal Constitucional, y algo que vemos también en nuestra región, en Venezuela, por ejemplo. Bueno, de alguna forma lo que hay Claro, yo no sé si esa comparación que ha hecho Felipe González... Exacto, Felipe González, el presidente de claro, gobierno. el ex presidente de gobierno español, socialista. No sé si es la más pertinente porque son situaciones totalmente distintas. Eventualmente él querría decir, probablemente se refiere, claro, a que se está violando... Claro, el poder del Tribunal Constitucional. Claro, ¿no? Se está violando el orden constitucional, ¿no? En el caso de Venezuela lo que se ha hecho es elegir de manera bastante irregular un Congreso constituyente, una Asamblea constituyente, mientras que en el caso de España es el Tribunal Constitucional legítimo el que está tomando posición en este caso, ¿no? Así es. Bueno, y ha dicho además el expresidente que él considera que España vive una dramática crisis de Estado por la situación de Cataluña, peor aún, dice, en estos últimos 40 años. ¿Le parece que ese es el momento más crítico en 40 años? Bueno, uno de los momentos, me imagino que el último momento para él más grave habrá sido hace un poco menos de 40 años, que fue el intento de golpe de Estado en febrero del 81, por un grupo de policías, ¿no? Eso fue un momento dramático para la transición, para la democracia española, que recién estaba dando sus primeros pasos. Y claro, después de eso se puede pensar que esta situación actual podría ser efectivamente, si uno mira hacia atrás, efectivamente creo que no había una situación tan grave desde el punto de vista institucional para España, ¿no? El presidente catalán afirmó el día de ayer que si finalmente gana el sí de la independencia, él quisiera abrir un periodo transitorio, y por supuesto no nos queda muy claro qué se haría en este periodo transitorio. Él habla de un diálogo con España y la Unión Europea. Bueno, pero no, ya el gobierno español ha dicho que no va a aceptar algo así, y la propia Unión Europea también le ha cerrado las puertas. Han ido los representantes del gobierno catalán, han ido a la Unión Europea, a Bruselas, a hablar con los funcionarios, y simplemente ni siquiera los han recibido. Entonces, la cosa se le presenta muy complicada si es que pretende llevar a cabo, como parece, su proyecto hasta el final, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese casi 50%, un poco menos, de población que sí respalda ese referéndum si finalmente llegan a hacerse efectivos los candados, ¿no?, para que ese referéndum no se dé? Bueno, lo que se ha visto hasta ahora, seguramente protestas en la calle. Eso me imagino que básicamente va a ser algo así, ¿no? Claro, a nivel de orden ciudadano, de convivencia. Lo que pasa es que efectivamente se está dando también una situación de extrema polarización dentro de la propia sociedad de Cataluña, y eso lamentablemente puede degenerar en algún momento, esperemos que no, en violencia, ¿no? Claro, parece inimaginable en estos momentos que esto puede derivar en acciones violentas, pero cuando la polarización aumenta y hay un impasse total desde el punto de vista político, no se puede descartar que se dé esta hipótesis, que se, digamos, ese escenario, quiero decir, ¿no? A nivel político, finalmente, antes de pasar a Japón, ¿cómo debería responder el presidente Rajoy, si bien no lo ha hecho hasta este punto? Yo pienso que debería ofrecer algún tipo de alternativa. Me parece que la idea de un Estado federal, de una figura por ese tipo, es una buena pista de explorar. Como mencionaste. Por supuesto, merece reflexión y todo, pero
algún tipo de salida política tiene que dar, por supuesto, al sector de los independentistas en Cataluña, ¿no? Muy bien, bueno, y en este repaso de coyuntura electoral internacional vamos a seguir con nuestro invitado hablando ahora de Japón, porque el primer ministro Shinzo Abe, él ha anunciado hace algunos días que va a disolver la Cámara de Representantes el 28 de septiembre para adelantar elecciones, Sí. lo cual lamentablemente pues no ha rebotado mucho aquí en nuestro país, pero sin duda tenemos que hacer una reflexión sobre esto y el orden nuevamente constitucional de cómo se maneja en otros países. Bueno, esto es algo perfectamente posible en regímenes, regímenes parlamentarios como es el de, como es el de Japón, donde es en realidad es bueno, y como es en España por lo demás, ¿no? Que es el primer ministro el que gobierna, ¿no? El que gobierna y no el jefe de Estado. Entonces tiene es una potestad que él tiene de adelantar las elecciones si ve que políticamente le conviene. Y eso es exactamente lo que ha pasado ahora. Está viendo el primer ministro japonés, está viendo que la situación, las encuestas le favorecen en estos momentos. Dicen que tiene más de 50% de respaldo. Sí, así es. Y que además hay una coyuntura que hace que la gente lo respalde más aún por el efecto de las amenazas de Corea del Norte, ¿no? que genera evidentemente un sentimiento de unidad nacional. Y también, por supuesto, también está el tema de la situación económica que está mejorando bastante. Entonces y además la debilidad de la oposición, ¿no? El Partido Demócrata, digamos, ha perdido bastante, aunque es posible que surja un nuevo partido. Bueno, de hecho ya se ha anunciado un nuevo partido por parte de la alcaldesa de Tokio, y que podría resultar eventualmente un rival importante, ¿no? Pero por ahora, por lo menos, pareciera que es un buen momento para que se realicen esas elecciones desde el punto de vista del primer ministro Abe, ¿no? Un sistema que permite una coyuntura que favorece, digamos, el adelanto de esas elecciones, pero tendría algún significado, bueno, positivo efectivamente para el primer ministro, pero negativo para la población o para el resto. Bueno, hay quienes dicen que en realidad el cálculo del primer ministro es puramente, digamos, está pensando únicamente en su interés político, ¿no? Y además hay otros que dicen que esto lo hace también en parte para desviar la atención de algunos escándalos que están involucrando a él o a colaboradores suyos. Claro, porque la prisa, ¿no? Entonces, claro, ese es el punto, ¿no? Unos dicen que en realidad, precisamente en momentos en que hay una crisis internacional con Corea del Norte, no es el mejor momento para convocar elecciones legislativas. Ese es precisamente uno de los reproches que se le hace, ¿no? Pero para él es muy ventajoso, al contrario, ¿no? Digamos, considera que justamente aprovecha esa circunstancia para digamos, intentar obtener la mayor cantidad de votos. Ahora hay que decir que ya actualmente el partido de gobierno, el Demócrata Liberal, ya tiene una mayoría aplastante en la Cámara de Representantes, más de 2/3 más o menos, pero lo que él quiere es asegurarse un nuevo mandato, ¿no? Y entonces, que sería el tercero. Así es. Quiere asegurarse un nuevo mandato y entonces con esto, porque si no tendría que esperar, digamos, las elecciones normalmente están programadas para diciembre del próximo año, ¿no? Si se sigue el calendario normal, ¿no? Pero claro, él no sabe cómo van a estar las cosas en diciembre del 2018 si la situación le será tan favorable políticamente como lo es ahora. Por eso él decide adelantarlas, ¿no? Bueno, se han mencionado ciertas fechas, ¿no? Las elecciones serían el 22 de octubre, es lo que se ha compartido, y la campaña electoral empezaría el 10 de octubre. Estamos hablando de menos de 2 semanas de campaña. Sí, así es, efectivamente, ¿no? Va a ser una cosa, un calendario bastante apretado, ¿no? Bueno, finalmente, señor Belaunde, nos encantaría que se hiciese una reflexión seguramente sobre esta coyuntura electoral internacional. Repetimos, como dijimos al inicio del bloque, ¿no? Bastante movida, distinta seguramente, por supuesto, a lo que se puede vivir en nuestro país, porque tenemos sistemas diferentes, pero sin duda algunas lecciones podrían dejarnos. Bueno, sí, claro, el nuestro es un sistema presidencialista.
bueno, son situaciones distintas, ¿no? Lo de Cataluña es un referéndum que ha sido catalogado de inconstitucional por el orden, el Tribunal Constitucional. En el caso de Japón es una acción totalmente legal, constitucional, que forma parte del régimen parlamentario. Y bueno, pero sí efectivamente también hay un cálculo, ¿no?, político muy pragmático por parte del primer ministro japonés y esa es la política, es eso. Muchas de la política no pesan, a veces pesan mucho más los cálculos personales de los líderes políticos antes que la conveniencia o no del país. Del país, efectivamente, que ese es precisamente el reproche que se le está haciendo a Shinzo Abe, el primer ministro. Bueno, japonés, y esa ¿no? sería la reflexión más importante, me parece, Sí, ¿no? así es. En general, que todas las acciones, mecanismos de control, políticas, estén a favor del desarrollo de un país y no intereses personales. Muchísimas gracias, señor Belaunde, por habernos acompañado.